Buenas noches, continuando con este video tutorial, voy a dar a conocer lo que son las obligaciones complejas. Soy la universitaria Paola Rosario Flores Calizaya y me encuentro en el programa de Derecho de Tupiza bajo la docencia de la licenciada Gladys Beltrán Chiri. Para empezar a hablar primero de las obligaciones complejas, me voy a regir al siguiente temario. Vamos a hablar del concepto, de su clasificación, por su pluralidad de sujetos, tanto las obligaciones mancomunadas y solidarias, y por su pluralidad de objetos, las obligaciones conjuntivas, facultativas y alternativas. Para empezar, vamos a recordar lo que es una obligación. Una obligación nos dice que es una relación jurídica establecida entre dos o más personas, que consiste en las obligaciones del dar, el hacer y no hacer. Y estos se clasifican por sus elementos en simples y complejas. Las obligaciones complejas. ¿Y qué son estas obligaciones? Nos dice que son las que tienen pluralidad de sujetos, ya sea de acreedores o pluralidad de deudores, y las que tienen la pluralidad de objetos. Cuando hablamos de pluralidad de sujetos, hablamos también de las obligaciones mancomunadas, que son cuando en una misma obligación hay pluralidad de acreedores. Nos refiere a que es una mancomunidad activa, o cuando hay una pluralidad de deudores es una mancomunidad pasiva. También nos dice que estas obligaciones deben ser cumplidas por dos o más deudores, cada uno por su parte correspondiente. Las encontramos en el Código Civil Boliviano, en su capítulo 1, que nos habla de las obligaciones mancomunadas con sujeto simple. En su artículo 427, la mancomunidad, que nos dice que es la obligación es mancomunada cuando tiene más de un acreedor o más de un deudor y una sola prestación. De las obligaciones mancomunadas, Juan y Emilio le deben a Mario 2 quintales de arroz. Como es una obligación mancomunada, solo tiene una prestación, pero tiene varios deudores. Entonces uno de ellos tendrá que pagar a 1 quintal de arroz a Mario, cada uno. Sujetos tenemos a las obligaciones solidarias, que nos dice que esta modalidad de obligación con pluralidad de sujetos consiste en que existiendo varios deudores o acreedores de una sola prestación, esta prestación puede ser divisible, se puede exigir a cada uno de los deudores o acreedores por el total de ella, de manera que el efectuado o recibido por uno de ellos extingue toda la obligación respecto al resto. Obligaciones solidarias también las encontramos en nuestro Código Civil, en su capítulo 1, sección 3, que nos habla de las obligaciones mancomunadas solidarias. En su artículo 433, la mancomunidad solidaria nos dice que hay mancomunidad solidaria cuando hay varios deudores y estos están obligados a la misma prestación, de modo que cada uno puede ser constreñido al cumplimiento de ella por entero, y por el cumplimiento que haga cualquiera de ellos libera a los demás. O bien, cuando entre varios acreedores cada uno tiene derecho a pedir la prestación entera y el cumplimiento obtenido por uno cualquiera de ellos libera al deudor frente a los otros acreedores. Podemos citar que tenemos 3 deudores, Sergio, Gabriel y Juan. Estos deudores deben de pagar la suma de 300.000 bolivianos a 3 acreedoras, como ser María, Lola y Gabriela. Ellas pueden reclamar la totalidad de lo adeudado a cualquiera de los deudores, vale decir, le puede reclamar la totalidad tanto a Sergio, a Gabriel o a Juan. Con las obligaciones complejas tenemos también la clasificación por su pluralidad de objetos.
tenemos a las obligaciones alternativas, que nos dicen que cuando el deudor queda libre por la entrega de una de las cosas que estaban comprendidas en la obligación. Citamos también en el Código Civil de Bolivia de las obligaciones alternativas en el capítulo 2 de las obligaciones alternativas y con prestación sustitutivas en su sección primera, que nos habla de las obligaciones alternativas en los artículos del 416 al artículo. Obligación alternativa podemos decir que María debe de entregar a Mario un televisor de 50 pulgadas o una consola de videojuego. Vale decir que María se libera de esta obligación o de esta prestación al realizar la entrega de una sola de ellas. Puede entregar tanto el televisor de 50 pulgadas o la consola de videojuegos. Tenemos a las obligaciones facultativas, que nos señala que son las que, teniendo por objeto una sola prestación, da al deudor la facultad de sustituirla por otra expresadamente de la obligación. Podemos decir que Ana debe entregarle a Carlos la suma de $25,000, que era en un inicio la prestación principal. Pero Ana puede liberarse de esta obligación entregando, en lugar de dinero, puede entregar un automóvil de marca que tendría el mismo valor del dinero, ya sea de $25,000, que era la prestación principal. Hablamos de las obligaciones conjuntivas, que nos dice que son de un mismo deudor que está obligado a varias prestaciones, todas ellas exigibles y que guardan cierta relación entre sí o han sido objeto de un mismo negocio jurídico, siempre que el mismo sea compatible. La obligación conjuntiva: una empresa constructora tiene la obligación de edificar un apartamento y dar a cada inversor la suma de $10,000 por no haber cumplido con los plazos estipulados en el contrato. Esto ha sido todo con lo que podría haber citado de las obligaciones complejas. Muchas gracias por su atención.